las principales infecciones del sistema respiratorio incluyen los tres tipos de microorganismos que vamos a ver. En este caso, bacterias, hongos y virus, ¿no? Entonces, de los tres, si nosotros tenemos una infección respiratoria, ¿cuál sería la más frecuente? ¿Bacteria, virus u hongo? Bacteria, ¿verdad? Tengo una bacteria. Hongo. ¿Qué fue? Y entonces virus, asumo, ¿no? Y los demás que son por allá de los tres ahí. El próximo ciclo. ¿Sí? ¿Qué opinan ustedes, chicos? ¿Por qué no han votado? A ver, cuéntenme. Virus. Mira, ahora ya. Bacteria, ok. El primero que dice bacteria. Bacteria. Segundo que dice bacteria, muy bien, ya. Bueno, les voy comentando de que en realidad el porcentaje más alto de infecciones respiratorias suelen ser virales. ¿Ok? Le sigue sí las bacterianas y obviamente posteriormente las fúngicas, ¿no? Pero el día de hoy vamos a hablar de las tres, así, por igual, de las más frecuentes, ¿ya? Y de hecho vamos a empezar con una reflexión rapidita en donde te van diferentes tipos de situaciones clínicas. La primera situación, ¿qué te dice? Durante una temporada de lluvias en un hospital de Lima, me parece, cuento ya, se reporta un aumento de pacientes con síntomas respiratorios. Un varón de 40 años con antecedentes de EPOC, ¿no? ¿Qué significa EPOC? Muy bien, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no? Y acude, en este caso, ese señor de 40 años, con fiebre, disnea, tos productiva y dolor torácico. Obviamente estamos hablando aquí de una neumonía, ¿no? Entonces, lo primero que ustedes van a necesitar realizar a un paciente con posible neumonía es ver qué tanto daño se está generando en lo que vienen a ser los pulmones, ¿correcto? Por lo tanto, acá se menciona que se realiza una radiografía de tórax, ¿no? Y esta radiografía de tórax muestra infiltrados en el lóbulo inferior derecho, ¿correcto? En paralelo, una joven inmunocomprometida, aquí ya estamos hablando de que no es un adulto pues sano, ¿verdad? Desarrolla tos seca, disnea progresiva y fiebre persistente. El lavado bronquioalveolar, porque aquí lo que nosotros tenemos que realizar es solicitar una muestra adecuada, ¿correcto? Revela hifas ramificadas compatibles con Aspergillus fumigatus. ¿Qué cosa o qué tipo de microorganismo es este? Es un hongo. ¿Levadura o filamentoso? Filamentoso. Pusieron ahí hifas. Y cuando hablamos de hifas significa de que es un hongo pluricelular, ¿ok? Otro caso incluye un niño con síntomas gripales, fiebre alta, rinorrea y mialgias, cuyo test de antígeno positivo, bueno, antígeno viral es positivo. Acá podría ser un montón de tipos virales que pueden conllevar a los síntomas que mencionan acá, ¿ok? Pero en general vamos a ver las preguntas que te mencionan aquí. ¿Cuáles son los agentes etiológicos más frecuentes en infecciones respiratorias, bacterianas, virales y fúngicas? ¿Alguien sabe cuál es el más frecuente en las bacterias, por ejemplo? Ok, por ahí dice Mycobacterium, tuberculosis. Ya, ok, sí, es uno de los más frecuentes acá en Lima. ¿Otro más? Staphylococcus aureus, no tanto. Hay otro. Streptococcus pneumoniae, ¿no? El que genera neumonías, el que han visto también esta semana en julio. ¿En Francia también lo han visto? No, todavía. No lo han visto. Bueno, en el caso de estas infecciones respiratorias bacterianas, suelen ser las más frecuentes y de hecho los vamos a tener que analizar el día de hoy. En las virales, la más frecuente actualmente es la influenza, si no me equivoco, ¿no? Ustedes de hecho se tienen que poner una vacuna año tras año para poder evitar que se puedan llegar a enfermar. Pero pese a esto, ¿se enferman o no se enferman? ¿Sí? Solamente que la vacuna en este caso, ¿para qué les sirve? Exacto, ¿no? Para disminuir síntomas, básicamente, ¿no? Y en las fúngicas suelen ser infecciones oportunistas, ¿no? Pacientes inmunocomprometidos, inmunosuprimidos, inmunodeprimidos, todo eso pueden llegar a tener este tipo de infecciones fúngicas, ¿ya? Entonces, en pacientes normalmente sanos, infecciones en el sistema respiratorio no son comunes, a menos que hayan pasado previamente por una infección. Ejemplo, hay personas que pueden tener TB al inicio, ¿ok? Se sanan y después tenemos, bueno,
sí, la TB puede resurgir, pero para la parte de virus, ¿no? Perdón, para la parte de hongos, normalmente tendríamos un aspergillus, normalmente asociado a personas que anteriormente han tenido TB. Y hoy vamos a conocer por qué. ¿Qué mecanismos de transmisión son más comunes en estos cuadros? ¿Cómo sería la transmisión? Microgositas, aerosoles, ¿verdad? Entonces el mecanismo de transmisión es vía alcohol, ¿cómo respiratoria. ¿Respiratoria? Vía aérea, ¿no? Vía aérea, básicamente. ¿Cómo se relaciona la patogenicidad de cada agente con la condición del huésped? Aquí mencionan, ¿no?, de que hay algunos que han tenido EPOC, ¿no?, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y que en este caso, pues, ha generado posteriormente, ¿no?, una posible infección extra. Entonces, muchas veces las personas que han llegado a tener infecciones iniciales con otro microorganismo llegan a quedar bastante débiles, ¿no?, en cuanto al sistema inmunológico. Y por eso después llegamos a tener una infección más pronta, digámoslo así, con otros tipos de patógenos. ¿Okay? ¿Qué herramientas técnicas y microbiológicas ayudarían al diagnóstico? Y acá está interesante de analizar, porque dependiendo del microorganismo se tiene que pues enfocar en algo distinto, ¿verdad? Entonces, en una infección viral, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo lo puedo detectar? Pruebas rápidas, PCR, muy bien. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo tres cositas acá, como por ejemplo cultivos, tengo pruebas inmunológicas y tengo pruebas moleculares, los virus, ¿en cuál de estos tres va a poder ser detectado? Inmunológicas, moleculares, ¿verdad? Ya sea ARN, ADN, ¿ok? Y en inmunológicas podrían llegar a ser por detección de antígeno o por detección de anticuerpos, ¿ok? En los hongos, por otro lado, ¿qué puedo detectar? ¿Se puede detectar por cultivo? Sí. Sí, se puede cultivar, ¿ok? ¿En qué agarra? Ya de semana ya pasaron, ya. ¿A qué? Saburó, ¿no? Muy bien. ¿Se pueden con pruebas inmunológicas? También. Se pueden con antígenos o anticuerpos. Moleculares, de hecho, también. Lo que normalmente se usa, cultivo. Bacterias, más fácil. ¿Cultivo? Sí. Recontra, sí. ¿Qué tipo de medio? Agar sangre, muy bien. ¿Qué otro puede ser? Ya, agar chocolate, ya, pero no todos lo necesitan, ¿ok? Puede ser un McConkey dependiendo de si es que estamos hablando de un microorganismo gram negativo, ¿verdad? ¿Ok? Ya. Vamos a seguir. ¿Inmunológicas, bacterias? ¿Sí? ¿Se puede o no se puede? No se puede, ¿no? Antígenos capsulares, por ejemplo, pueden servir para detectar bacterias. ¿Y moleculares? También, ¿no? Entonces, el único que por ahí necesitaría de detectarse por medios inmunológicos y moleculares solamente es más que nada el virus, ¿no? Y ustedes van a poder recordar eso porque más adelante en sus prácticas, cuando les pregunten cómo puedo llegar a detectar a este virus, ¿no?, ustedes no van a decir, voy a cultivarlo. No, porque el virus no se puede cultivar, ¿sí o no? Y si, por ejemplo, tengo una muestra de un paciente que posiblemente tenga síntomas de infecciones virales y yo les digo en el examen que lo voy a cultivar, ¿qué creen ustedes que llegaríamos a obtener? Nada. Nada. Ya pues, es solamente un poquito de pensamiento crítico, ¿verdad? Les voy a mentir, ¿verdad? Resultados entonces del aprendizaje, chicos, hoy día vamos a ver diferentes infecciones bacterianas, virales y fúngicas, ¿no? Creo que 2 en cada una de ellas. Y como tema tenemos iniciar, ¿no?, con respecto a cuál es el rol de este microbioma en la inmunidad del sistema respiratorio, cuál es la etiopatogenia de las principales infecciones respiratorias, ¿no? Y después empezaremos con las diferentes infecciones, ¿correcto? Entonces, empezamos con el rol de lo que viene a ser el microbioma en la inmunidad del sistema respiratorio. Para esto tenemos que ver un poquito sobre el microbiota y el aparato respiratorio. Entonces, ¿qué es el microbiota? Ok,
Microorganismos, porque no necesariamente va a ser solamente bacterias, pueden ser hongos, pueden ser incluso virus, ¿no? Pero en su mayoría pueden ser, pues, en general microorganismos, ¿correcto? Entonces es un conjunto de microorganismos que van a vivir o no van a vivir con ustedes. ¿Sí? ¿Les hacen daño? No. Entonces, en este caso, pues, esa microbiota muchas veces sirve, según la parte inmunológica, como una primera defensa, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Sí. Ya. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre los tipos, ¿no?, de microorganismos que nosotros tenemos en distintas zonas, ¿ok? Ustedes de repente han escuchado la microbiota del intestino, ¿sí? Pero de repente por ahí no han escuchado las otras microbiotas. Tenemos microbiota en la piel, tenemos microbiota en ¿dónde más? ¿El sistema respiratorio tiene microbiota? ¿O tenemos acá un filtro? Antes se pensaba que no teníamos nada, que estaba completamente estéril. Pero no, miren, después de diferentes tipos de investigaciones, se han encontrado un montón de microorganismos en distintos tipos de los lugares de ese sistema respiratorio. De hecho, en los pulmones, en lo que viene a ser la cavidad nasal, lo que viene a ser la nasofaringe, orofaringe, tráquea, se han encontrado varios tipos de microorganismos. Entre ellos, Staphylococcus, ¿no?, que mencionaban hace rato, Staphylococcus aureus, Streptococcus también, ¿no? ¿Y Streptococcus de qué tipo? ¿Alguien sabe? Bueno, ahí no te dice mucho, pero esos Streptococcus normalmente piógenes, a veces los beta-hemolíticos del grupo A es el piógenes, ¿ok? ¿Y qué generan? Pues en este caso generamos infecciones de las vías respiratorias altas, ¿ok? Una faringitis, por ejemplo. Entonces, nosotros de manera natural tenemos a los patógenos incluso con nosotros, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no nos enfermamos? Si yo tengo, algunos de nosotros somos portadores de Streptococcus piógenes, de Streptococcus pneumoniae, ¿y por qué no me enfermo? ¿Están en latencia? Son oportunistas, muy bien. ¿Qué significa esto? Que mi sistema inmunológico, ¿no?, los va a tener ahí, ¿no?, no dejando que lleguen a generar un crecimiento excesivo, y obviamente cuando el sistema inmunológico esté decaído, ahí es cuando empieza a aprovechar, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a ir hablando un poquito sobre esta importancia extra, ¿no? Como mencionábamos acá, de hecho hay muchos tipos de microbiotas, y de hecho se afecta por innumerables factores, ¿no? Nosotros tenemos una microbiota desde que incluso llegamos a nacer. El hecho de nacer vía parto natural o cesárea también generaría incluso esta diferenciación en una microbiota del epitelio, bueno, perdón, de la piel. Algunos de nosotros va a tener más contacto, ¿no?, con lo que viene a ser la microbiota vaginal de la mamá, mientras que otros, los cesareados, ¿no?, ya van a tener más contacto con qué tipo de microorganismo. El hospital, la microbiota del hospital. Ok, podría ser ambiental, sí. ¿Con qué más? Ustedes van a estar en contacto con qué cosa primero, porque nosotros nacimos por vía natural, ¿no? Parto natural, normalmente estamos asociados al contacto con lactobacillus, ¿no?, por el canal vaginal. Pero los que han nacido por cesárea normalmente están asociados a microbiota de su piel, de la piel de la mamá, porque se supone que se abre, no se está en contacto y toda la cosa. ¿Ok? Entonces desde ahí empieza la diferenciación de nuestra microbiota. Pero también depende muchas veces de qué tanta genética he tenido de parte de mamá y papá, la parte de vacunas, ¿no?, y también qué tanto me he enfermado, porque hay algunos niños que se enferman cada rato, ¿verdad? Entonces, además de eso, incluso después de nacer, te mencionan de que esta microbiota puede cambiar dependiendo de qué le des de comer al niño. Entonces, ¿cuál fue su primer alimento, chicos? Leche sola, leche nana, leche materna, muy bien.
leche pura vida. Ok, hay uno que no recibió leche materna, ¿no? Entonces, esa diferenciación también se da, ¿no? Por, obviamente, el consumo de alimentos. Entonces, si yo me alimenté con leche materna, mi sistema inmunológico obviamente estará mucho mejor, pero también mi microbiota intestinal, ¿no? ¿Ok? A diferencia de los que, por ejemplo, se alimentaron de solamente, pues, consumo de, no sé, pues, leche en polvo, viola artificial, no sé. Posteriormente también, incluso, miren, hasta el número de hermanos influye, ¿no? Porque acá estamos en contacto con ya una comunidad, ¿no? Y además, incluso si es que nuestro entorno llega a tener algún tipo de factor de riesgo, como por ejemplo, personas que están fumando, que están tomando, ¿no? Todo eso también influye, porque nuestra microbiota realmente, si ustedes empiezan a ver algunos estudios de unión de microorganismos, nosotros tenemos uniones de microorganismos con todo lo que nos rodea, desde su perrito, desde su gatito que está junto a ustedes viviendo, ¿no? Hasta su mamá, su papá, sus abuelos quizás, e incluso la comunidad que ni siquiera conocen. ¿Ya? Entonces, ese balance, ¿no?, hace que nuestra microbiota sea nuestra primera defensa, nos ayude contra microorganismos, ¿no? Y que esta pueda llegar a variar con el tiempo, ¿correcto? Entonces, una vez que nosotros somos adultos, ¿la microbiota llega a cambiar o no? Sí. ¿De acuerdo qué? ¿De acuerdo qué? Los estilos de vida, ok. ¿Qué significa eso? Ajá, muy bien. ¿Y ustedes de qué se alimentan? De aire, profesora. De aire, porque no hay iguales. Yo tampoco. No, pero no consumen pura hamburguesita aquí abajo. ¿No? Obviamente que consumen sano, ¿verdad? Siempre ensaladitas. Me mienten, creo. Pero ya está bien, aceptar esa mentira. Yo no, yo ya he cambiado totalmente mi alimentación, así que yo asumo de que también ha cambiado mi microbiota intestinal. Entonces el día de hoy vamos a ver de que el hecho de alimentarnos bien y tener una microbiota funcional en nuestro intestino está relacionada directamente a cómo llegamos a, bueno, para la redundancia, reaccionar en nuestros pulmones también. Entonces, en este caso, miren, tenemos esta imagen, ¿no? Vamos a observar de que nuestra dieta diaria llega a influir muchísimo en la vida de esta microbiota intestinal, ¿no? Entonces, si nosotros nos alimentamos con fibras, ¿no?, que suelen ser los alimentos ideales de nuestra microbiota, entonces empezamos a generar este tipo de ácidos grasos de cadena larga, se les menciona, ¿ok? De ácidos grasos de cadena corta. Entonces, además de estos ácidos grasos de cadena corta, obviamente los microorganismos van a empezar a generar metabolitos importantes, ¿correcto? Y todos estos metabolitos que se lleguen a generar van a pasar después a la sangre. Y en la sangre se comunicarán con nuestro sistema inmunológico y estos obviamente van a estar más predispuestos a tener una respuesta antiinflamatoria o proinflamatoria de acuerdo a lo que se esté enviando como mensaje. ¿Se entiende? Entonces, si nosotros llegamos a tener una dieta rica en grasas, por ejemplo, los microorganismos de aquí, de tu intestino, no van a poder muchas veces alimentarse de ellos y probablemente estén liberando sustancias que no son las más adecuadas para generar un perfil antiinflamatorio, sino que vamos a tener ahora un perfil proinflamatorio. ¿Ok? Entonces, se menciona también de que el hecho de que nuestro sistema inmunológico llegue a tener una predisposición, pues ustedes saben que un sistema inmunológico va a empezar a transportarse a través de los vasos sanguíneos, ¿verdad? Y van a llegar a diversos órganos, incluyendo, por ejemplo, el pulmón. ¿Okay? Y en el pulmón, ¿qué vamos a encontrar? Que normalmente este tipo de células inmunológicas, al estar predispuestas a un perfil antiinflamatorio o proinflamatorio, es como van a reaccionar a algún antígeno que ingrese a ellos. Ejemplo, ¿no? No sé, pues. Imaginemos que ustedes nunca fueron alérgicos, ¿correcto? Nunca llegaron a ser alérgicos. Pero empezaron a alimentarse inadecuadamente. Empezaron a comer puras pizzas, puros hamburguesitas, ¿no?
Y después de un tiempo empiezan a darse cuenta de que el polvo les fastidia, el polvo empieza a generarles, no sé, pues una hipersensibilidad, imagínense, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Los antígenos que no deberían ser malos, ¿no?, para nuestro cuerpo se están tomando de esta manera. ¿Por qué? Porque estamos predisponiendo mi sistema inmunológico a que actúe en exceso. ¿Ok? Más o menos así. Entonces, miren aquí, ¿no? Tenemos justamente un compuesto importante, ¿no?, entre ellos, ¿no?, entre los ácidos grasos de cadena corta, que vamos a ir aquí, ¿no? Tenemos aquí a los ácidos grasos de cadena corta, miren, ¿no?, que suelen llegar a ser compuestos producidos por nuestra microbiota, ¿correcto? De estos tres, el butirato suele ser uno de los compuestos más importantes. ¿Por qué? Porque el butirato, ¿no?, que también pertenece a un ácido graso de cadena corta, puede llegar a generar el ingreso a través de nuestro epitelio, ¿correcto?, y pasar después a circulación. Entonces, al llegar a generar esta circulación y al llegar a movilizarse a otros órganos, podría llegar a generar, ¿no?, una respuesta en lo que van a ser pulmones, riñones o incluso en nuestro cerebro. De hecho, ahorita ya se sabe de que nuestro microbiota está en constante contacto, ¿no?, con la respuesta que nosotros generemos en nuestro cerebro también. Muchas de nuestras depresiones también se asocian con esto. O sea, si nuestro microbiota está triste, nosotros también. Así que denle de comer rico a su microbiota, no lleguen a alimentarse mal y alimentense siempre en sus horas, especialmente a sus horas. Entonces, es por eso que también les doy al menos 10 minutos para que coman algo, ¿no? Tráiganse alguna fruta, mejoren su alimentación y yo también voy a tratar. Entonces, miren acá en el butirato, ¿no?, normalmente se menciona también de que puede llegar a regular el sistema inmunológico. ¿Cómo llega a regularlo? Bueno, acá te menciona, el butirato ingresa, ¿no?, a lo que viene a ser la lámina propia y es donde va a ayudar a diferentes células inmunológicas a entrar a un estado tolerogénico. ¿Se entiende esto de aquí? En un estado tolerogénico, es decir, por ejemplo, en un macrófago, en vez de entrar a un estado M1, va a tratar de estimularlo a un estado M2, ¿no? En neutrófilos vamos a generar, ¿no?, de que no haya tanto reclutamiento de neutrófilos. Y recuerden de que estos neutrófilos normalmente llegaban cuando se les reclutaba por alguna infección. Obviamente aquí estamos hablando de que no hay infección, ¿ok? ¿Qué más? Por aquí, ¿no?, en los mastocitos se mencionan de que mastocitos y eosinófilos suelen llegar a ser los que liberan, ¿qué cosa? Histamina. Entonces, la liberación de histamina, ¿qué hace? Lo que hace normalmente es que genera una hipersensibilidad, ¿no?, una reacción en exceso. Entonces, lo que se trata de hacer con el butirato es regular esto, ¿no?, y disminuir la proliferación de estos tipos celulares que pueden llegar a generar esta hipersensibilidad. ¿Ok? En la parte innata también, con células linfoides innatas, las ILC, ¿se acuerdan de estas? ¿No? Que están netamente en la parte intestinal. Luego también en la activación de linfocitos T y linfocitos B para que se pueda llegar a producir, en este caso pues, linfocitos de tipo TH2, por ejemplo, ¿no?, o un linfocito T regulador. Entonces, todo lo que hace el butirato es una sustancia básicamente interesante porque me va a permitir modular el sistema inmunológico también. ¿Ok? Y si nosotros modulamos el sistema inmunológico, vamos a tener una reacción menos inflamatoria en el intestino y también menos inflamatoria en otros órganos a la vez. ¿Se entiende? Sí, ¿verdad? Entonces, ¿no?, acá también tenemos la misma cosa, miren, el mismo humano, ¿no?, por medio de su microbiota intestinal, a través de la alimentación con fibras, obviamente, ¿no?, puede llegar a generar metabolitos ideales, ¿no?, en este caso son estos ácidos grasos de cadena corta, ¿correcto?, y que llegan a generar una modulación en otros órganos, ¿no? Además, se menciona de que si es que esta microbiota intestinal se llega a dañar, o sea, llega a entrar en una disbiosis, ¿ok? ¿Se entiende lo que es disbiosis? ¿No? ¿Qué cosa sería? A ver, denle un concepto. ¿Cuando hay una variabilidad? ¿Sí? ¿Puede ser?
toda la microbiota por otras, ¿okay? Entramos en una disbiosis, ¿no? Algo completamente nuevo, es como toda una mudanza de microorganismos prácticamente. Y esta disbiosis genera, ¿no?, de que no exista esta modulación inmunitaria y por ende podríamos llegar a generar enfermedades que cursan con esto. Por ejemplo, ¿no?, ¿de qué manera podríamos alterar la microbiota? ¿De qué manera? Muy bien, y los antibióticos llegan a generar este daño, ¿verdad? Los antibióticos no es que vayan direccionados al lugar en donde están generando la infección, sino que van a correr por todo tu cuerpo, ¿no? Va a generar un paso por todo tu cuerpo a través de sangre. Entonces van a llegar a lugares que ni siquiera teníamos pensado dañar, como por ejemplo el intestino, ¿no? ¿Qué otra cosa podríamos llegar a generar? Una disbiosis, muchas veces una infección muy fuerte puede conllevar una disbiosis. Por ejemplo, imagínense que a ustedes les llega a generar una diarrea por algún parásito, ¿no? Obviamente estamos dañando todo el epitelio gastrointestinal, bueno, la parte del intestino, entonces estamos tratando de volver a recuperar todo en el paso de, ¿no? Y obviamente también, en este caso, la manera en la que ustedes pues sobreviven, ¿no?, por aquí al medio ambiente. ¿Alguno de ustedes vapea? Yo nunca he vapeado, pero bueno, ha salido informaciones de que también el vape o vape, o como se le diga ahorita, no sé, ¿no?, llega a generar irritación en el epitelio, ¿no? Ahí ya te están mirando, no lo mires. Ah, no. Yo pensé que lo estaban mirando. ¿Tú vapeas? Bueno, todos aquí. Muy bien. Bueno, ya, sí vapean en igualdad, pero la cosa es de que pues ya sepan cuáles van a ser las consecuencias, ¿no? Entonces, bueno, vamos a entrar ahora sí a la etiopatogenia de las principales infecciones. ¿Ok? Empezaremos con los datos epidemiológicos. Como mencioné hace rato, hay algunos que suelen ser más reconocidos, ¿verdad? En lo que viene a ser los datos clínicos, ¿no?, el MINSA ha reportado de que normalmente existe neumonías, ¿ok?, en grupos etarios importantes. Siempre son los mismos. ¿Cuáles son? Niños y adultos mayores, ¿verdad? Entonces, en los niños suelen llegar a tener mayor probabilidad incluso de infecciones respiratorias agudas, ¿no? Como por ejemplo en algunos meses importantes de cambios de clima, ¿no? Ahorita ya no sabemos ni cuánto cambia el clima, pero normalmente cuando cambia el clima llega a generarse esto, ¿no? Además, el Colegio Médico del Perú, miren, ha detectado otro microorganismo importante, aquí al menos en nuestro país, ¿no?, teniendo como pues un porcentaje bastante alto, miren, 25% más o menos, ¿no?, en la región de América, y compartimos incluso el primer lugar con Haití, ¿no? Ahora, las personas con TB no solamente tienen TB, sino también tienen la resistencia a muchas de ellas, ¿no? Hay bacterias que son resistentes a fármacos de primera línea, ¿ok? Y en este caso, pues nosotros ya lo consideramos como los multidrogoresistentes, ¿ok? O los MDR, de repente los han leído aquí, ¿sí? ¿No? Ya. Además de eso, también tenemos, miren, aparte de casos de MDRs, también tenemos casos de XDR, ya es otro nivel ya, ¿no? Son los extremadamente resistentes. Ya si nosotros dijimos que con esto moríamos, pues con esto peor, ¿no? Entonces, chicos, en la parte epidemiológica nosotros, al menos en Perú, tenemos a lo que viene a ser Mycobacterium tuberculosis, ¿ok? En el caso de otras infecciones respiratorias, ya mencioné que las frecuentes suelen ser virales, ¿no? Y que en su mayoría suelen ser virales. Ahora, si llega a tu consultorio un paciente con una sintomatología que parece ser un resfrío, ¿no?, o una neumonía, ya digamos una neumonía, ¿no?, lo primero que harían sería darle antibióticos, ¿sí o no? ¿Por qué? Si la mayoría suele ser virales, ¿no?, ¿por qué le darías antibióticos? ¿Ok? Y de hecho nosotros también hacemos lo mismo, ¿o no? ¿Qué hacen? ¿Qué toman? Antibióticos. ¿Sí? ¿Antibióticos? ¿No? Espero a morir ahí en mi cama, ¿verdad? Algunos días, luego revives y ya. ¿Algo más?
tipo de fármacos alivia síntomas y está bien, ¿no? Porque al fin y al cabo es lo que necesitamos, ayudar al paciente a que pase por el proceso de infección. Porque las infecciones por virus, en el caso del sistema respiratorio, suelen ser autolimitadas. Ya hablamos de esta palabra, ¿verdad? La autolimitación, ¿sí? ¿No? ¿Qué cosa es? ¿Qué significa ser autolimitado? Creo que sí, alguien me respondió la otra vez. Autolimitado. Las infecciones virales son autolimitadas. ¿Qué significa? Lo mismo que pasa con lo que me han mencionado ustedes. Cuando yo tengo gripe, me quedo en mi cama, ¿no? Espero un rato, unos días, y luego me despierto todo feliz y contenta, puedo seguir con mi vida. ¿Qué significa? ¿Te medicaste? No, tu sistema inmunológico ha hecho lo propio, ¿no? Es decir, ha combatido el virus, ha disminuido la cantidad y simplemente la curva de crecimiento viral ha disminuido. Por lo tanto, se ha ido sin necesidad de tratarlo o no. O sea, tú puedes llegar a combatirlo y eliminarlo, ¿no? Sin necesidad de ningún tipo de tratamiento. ¿Okay? Y muchas veces este hecho de ser autolimitado, lamentablemente, como que confunde un poco a las personas, ¿no? ¿Por qué? ¿Han visto ese caso donde la mamá agarra y dice, toma, mira, me mandó esa receta, ese milagro? ¿Qué te dice acá? Amoxicilina con ácido clorhídrico si estás enferma con gripe, tómate. ¿Ya? Te vas a la farmacia, te compras, te lo tomas, a los días ya te sientes mejor. ¿Significa que el antibiótico te hizo efecto? ¿Cómo que sí? No necesariamente, significa de que simplemente puede haber sido autolimitado y de que este antibiótico, por las puras te lo has puesto, ¿no? Porque el antibiótico funciona para virus o no. Entonces, no hay que hacerle caso muchas veces a situaciones que por ahí te pasan, ¿no? La voz, exámenes que te pasan por WhatsApp, tampoco son como las infecciones autolimitadas. Mentira. Entonces, vamos a ver los mecanismos de ingreso. ¿De qué manera puede ingresar un virus, chicos? A ver, ustedes me mencionaron hace rato por gotitas, ¿verdad? Inhalación. A ver, vamos a ver. Aquí tenemos algunas imágenes, miren, están más bonitas, ¿no? De hecho, en las infecciones virales, o bueno, en las infecciones del aparato respiratorio, mucho importa el qué tan cercano estés con una persona infectada, ¿no? Entonces vamos a tener aquí transmisiones de rangos cortos, como los que vemos por allá, y rangos largos, ¿no? Entonces en las transmisiones de rangos cortos tenemos por contacto directo, por contacto indirecto, por una deposición directa, suena mal, pero es básicamente cuando te cae, ¿no? Algún tipo de microgotita, por ejemplo, ¿no? O incluso por transmisión aérea. Entonces, viendo esta imagen, cuando hablamos de un contacto directo, ¿qué significa? Imaginémonos que tienes que dar la mano a alguien, ¿no? Saludar, hola, ¿qué tal? Entonces, esa persona lo que hizo al inicio fue, hola, ¿qué tal? Tú nunca vas a saber que te han estornudado en la mano, ¿no? Entonces, estás contactando en este caso a una persona infectada que posiblemente tenga el virus en las manos, ¿no? Entonces, se transfiere básicamente a través de eso, ¿no? A través de el manipular, básicamente, a cualquier zona de ese cuerpo, ¿ya? Por otro lado, tenemos al contacto indirecto. ¿Qué significa eso? Que yo cualquier otro instrumento, ¿no? Puedo llegar a contaminar a través, obviamente, de estornudos y que este sea tocado por alguien más, ¿no? Y en eso, pues, se transfiere, ¿ok? Obviamente que esto requiere de algunos, de no tanto tiempo, no esperar tanto tiempo, porque recuerden acá que los virus, algunos de ellos suelen ser un poco, algunos pueden ser sensibles a la luz, al UV y toda la cosa, ¿no? Por otro lado tenemos la deposición directa, o sea, el ingreso directo, que viene a ser a través de lo que viene a conocerse como partículas infecciosas respiratorias, ¿no? Que en este caso son las IRPs, ¿ok? Entonces ahí vemos lo de las microgotitas y todo lo que mencionábamos hace rato, ¿no? Y por otro lado, lo que viene a ser la transmisión aérea, ¿no? Que en este caso se transmite a través de pequeñas, ya no tan grandes como acá, pero pequeñas, ¿no?
infecciosas, ¿no? Va a través de la inhalación, ¿ok? Entonces todo esto obviamente se va a dar a partir de unas personas que se encuentran en constante contacto o en un área bastante reducida, ¿correcto? Pero tenemos el otro, ¿no? La transmisión de largo rango, ¿ok? Y aquí, miren, vamos a tener también a través de un contagio vía aéreo, ¿correcto? Pero ya no por las partículas grandes, sino por las partículas pequeñitas, como lo mismo que estábamos viendo aquí, ¿ok? Y también se podría llegar a infectar a las personas a través del contacto indirecto por medio de el tocar algunas superficies infectadas. De hecho, todo esto lo pasamos en COVID, ¿no? Tratábamos en lo posible de que no tuviéramos ningún tipo de contacto corto, ¿no? O sea, tan cercano con otra persona, empezamos a tener distanciamiento. Y en el distanciamiento, obviamente, hay mucha menos probabilidad de generar una infección por estas partículas infecciosas, ¿no? Pero algunas personas ya se iban al extremo, obviamente que en ese momento sí teníamos que hacerlo, ¿no? Pero empezábamos a limpiar todas las superficies, ¿no? Para disminuir la probabilidad de que se quedaran virus en alguna superficie inerte, ¿no? Entonces, bueno, también en este caso es otro mecanismo de ingreso y de transmisión. Entonces, en naranja, amarillo, no sé, ¿no? Está cómo es el proceso de transferencia, mientras que en celeste está el modo de transmisión, ¿ok? Entonces, ahí tenemos los dos nombres, ¿correcto? Ya sea por sprays, miren, a través de la deposición directa, o a través de la inhalación, el proceso, ¿no? De inhalar, para poder generar una transmisión vía aérea. ¿Ok? Entonces, creo que hasta ahí está fácil, ¿verdad? Ya. Ahora, en el caso de las infecciones respiratorias, nosotros vamos a tener diferentes zonas en todo el sistema respiratorio. Entonces, hay lugares que nosotros consideramos como vías respiratorias altas y otras bajas, ¿correcto? Entonces, es lo mismo que vamos a tratar de analizar en esta semana. Algunas infecciones van a cursar con vías aéreas superiores, otras con vías aéreas inferiores. Entonces, vías aéreas superiores, ¿qué considerarían una vía aérea superior? ¿Qué parte? Laringe, muy bien, faringe, ¿qué más? Cavidad nasal me dijeron, ¿no? Sí, nasofaringe, ¿verdad? Entonces, todas las cavidades nasales, faringe y laringe, y todas estas se consideran como infecciones respiratorias altas. En las aéreas inferiores, aquí ya tenemos a pulmones, ¿verdad? Tráquea, ¿qué más? Bronquio, bronquiolus, muy bien, ¿no? Y bueno, los pulmones que mencionábamos, en donde vamos a encontrar infecciones respiratorias bajas. Obviamente hay patógenos diferentes, algunos de ellos pueden solo quedarse en la parte de las vías aéreas superiores, otros pueden llegar incluso a generar daño en ambos lugares, ¿okay? Dependiendo del tiempo de daño que se haya generado en el paciente. Entonces, empecemos con algunas infecciones respiratorias virales. Ya habíamos mencionado hace rato que suelen ser las más frecuentes, ¿verdad? Entonces, miren, 80% de estas infecciones suelen ser virales, ¿ok? Lamentablemente suelen ser digamos así, la causa, ¿no?, más frecuente de prescripción inadecuada de fármacos. Quiere decir que a pesar que yo sé como médico, ¿no?, ustedes como médicos saben de que puede ser que el paciente que llegue ahorita tenga una infección respiratoria viral, ¿qué hacen ustedes? Le dan su antibiótico. Y todo es lamentablemente por presión, ¿no? Por presión de su paciente. Porque siempre empiezan a decir, lo único que me dan, Panadol, ¿no? Lo he escuchado también, obviamente, incluso de familia directa. Pero no saben por qué es que les están recetando el Panadol. Si ellos solo supieran y ustedes tuvieran el tiempo de explicarles, yo creo que sería un poquito diferente. Es más que nada concientización de la población, ¿no? ¿Ok? Entonces, por favor, no por paz mental le den antibióticos, ¿ya? No. Prefieran ahí estar renegando y no le den nada a menos que lo necesiten, ¿ok? Entonces, como mencionábamos hace rato, suelen ser autolimitados. Vamos a ver cuál es el primer microorganismo
microorganismo viral que tenemos el día de hoy. Influenza. ¿Qué saben de la influenza? Nada. Muta constantemente, muy bien. ¿Y por qué mutaría constantemente? Para evitar ser degradado, para evitar ser detectado, yo creo, ¿no? Sí, eso es para qué, muy bien. Pero ¿cómo así muta tanto? ¿Por qué generará esa mutación constante? ¿Han puesto a pensar? Yo mencioné un virus, este virus, hace 2 clases atrás. ¿Sí? Muy bien, tenía un material genético segmentado. Y este material genético segmentado, ¿qué hace? Genera nuevas combinaciones, ¿no? De pues material genético, al fin y al cabo. Entonces al final teníamos la producción de proteínas nuevas. Y como ustedes saben, todos los virus, ¿no? Imaginémonos que este es un virus, imaginémoslo nomás. Y acá tengamos este tipo de antígeno, ¿no? Se va a producir al final de todo mi aprendizaje inmunológico un anticuerpo que detecte justamente este tipo de antígeno. Imagínense que este antígeno sea así, pues, ¿no? Rombito. El anticuerpo que lo detecte sabe que es rombito y solo ese rombito va a poder detectar. Pero ¿qué pasa si es que este virus empieza a expresar ya no este rombito, sino a este círculo? ¿Este anticuerpo lo puede llegar a detectar? No. Por lo tanto, ¿qué tendría que hacer de nuevo mi sistema inmunológico? Todo el proceso de nuevo, exacto. Es un aprendizaje constante del sistema inmunológico. Por eso es que todos los años, como muta tanto, imagínense que acá, no sé, pero sale una nube, ¿no? Otra cosa, no sé. ¿No? Todos los años muta y obviamente todos los años tengo que crear nuevos anticuerpos para esa mutación, ¿no? Entonces, sí necesitamos llegar a entender esto porque en todos los talleres de inmuno también lo mencionan, ¿no? Les piden ahí, no creo que todos están llevando inmuno, ¿verdad? ¿Sí? Porque si llevan micro tienen que llevar inmuno, si no, me equivoco, ¿no? ¿Ok? Ya. Entonces, vamos a analizar un poquito este agente, ¿ya? El virus, la influenza, que viene a ser la infección, es generada por el virus de la influenza. No, de la influencia. Siempre lo menciono porque ustedes siempre se confunden. Entonces, ya desde ahorita les voy mencionando como para que no se olviden en el examen que me pongan virus de la influencia. ¿Ya? Yo leo eso ya para que ya. Ya ni me pregunten por qué tienen 0 en esa parte. ¿Ya? Solo diré que es fácil de recordar. ¿Ok? Si hay una infección llamada influenza, el virus que la produce es el virus de la influenza. Ahora, si recordamos el virus de la influenza, miren, aquí lo tenemos. Tenemos material genético partido, ¿verdad? O segmentado. Pero a la vez vamos a ver de que este material genético es a través de un ARN, ¿no? De cadena negativa. ¿Ok? Además de esto, vamos a observar de que tiene, ¿qué tiene? Una envoltura. Y esta envoltura tiene proteínas. ¿Cuáles son las 2 proteínas importantes? Hemaglutinina y neuraminidasa. ¿Ya? Los 2 tipos de proteínas importantes son hemaglutinina y neuraminidasa. ¿Y por qué menciono que es hemaglutinina y neuraminidasa las importantes? ¿Por qué? Porque son como tipos de factores de virulencia, ¿no? Recuerden acá que el virus lo que requiere para poder empezar a generar una pseudovida, ¿verdad? Es entrar ¿a quién? A una célula. Entonces, para poder entrar a una célula, este virus requiere obviamente de poder reconocerla. ¿Cómo lo reconoce si no tiene ojos? Exacto, a través de esas moléculas. Entonces, en el caso del virus, ¿no? Nosotros vamos a tener aquí algo llamado hemaglutinina, que creo que es HA, y neuraminidasa. ¿Qué significa o qué hace cada una? Hemaglutinina me va a permitir generar la detección de la célula huésped, ¿ok? Célula huésped, y obviamente la adhesión a ella.
Entonces, ¿le ayudará en la primera parte de la infección o no? La neuraminidasa, por otro lado, le va a ayudar en la última etapa de todo su ciclo, que viene a ser el rompimiento de esta célula huésped para poder salir. Entonces, esta neuraminidasa le ayuda a salir, ¿no? A salir del huésped, generando obviamente la rotura de él. ¿Ok? Entonces, ¿no? Estas son las dos importantes proteínas que vamos a tener en cuenta en este tipo de virus. ¿Ok? Y además, obviamente, hay otras proteínas más que están dentro de la matriz, ¿no? Que son estas M2. Y además de eso, vamos a conocer cuáles son sus células huésped. Las células huésped importantes para este tipo de virus, ¿dónde creen que se encuentran? En el tracto urinario, tracto respiratorio, obviamente. ¿Qué tipo de células? Células epiteliales, obviamente, de este tracto respiratorio. ¿Ok? Que tengan, ¿qué cosa? Que tengan un receptor para este tipo de proteína, ¿ok? Para la hemaglutinina. ¿Correcto? Ahorita vamos a ver cuál es. Pero ya saben que necesita ser una célula epitelial de este tracto respiratorio que pueda anclarse con la hemaglutinina. ¿Ok? Entonces, ¿dónde tenemos cómo se observa este tipo de síntomas para la influenza? La influenza tiene síntomas parecidos a la gripe, ¿no? Sin embargo, es un poquito más, digamos, fuerte, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas de las personas llegan a tener náuseas, vómitos, diarreas, o sea, hasta eso se llega a relacionar con una influenza. Obviamente puede generar tos, puede generar letargias, congestión nasal. ¿Alguien por acá está enfermo? Se siente como que, ¿no? Con fiebre o afiebrado, ¿no? Entonces, muchas veces las infecciones virales, de hecho, tienen una temperatura no tan alta como las infecciones bacterianas. A veces puede llegar a 38, 38.5, pero no puede llegar a 39.5 o algo así. A veces, muy rara vez, se puede llegar a ello, pero en su mayoría son temperaturas bajas. ¿Okay? Entonces, vamos a ver un poquito sobre cómo se llega a generar cuáles son los factores de riesgo en lo que viene a ser la influenza. ¿Ya? Miren, según la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Hemos tenido millones de infecciones severas y hasta incluso, miren cuántos muertos a partir de la influenza, ¿no? ¿Ok? Por acá también observamos, ¿no? Que la cantidad a partir de la infección, de las hospitalizaciones, de las muertes y todo eso, y obviamente los factores de riesgo para generar una influenza y que te dañe y que genere una muerte, básicamente está asociada a diferentes razones, incluida la manera en la que vives, ¿no? La manera en la que vives, básicamente, ¿no? Por ejemplo, hay personas que pueden llegar a estar constantemente fumando. Bueno, en ese tipo de personas, ¿no? Obviamente el sistema respiratorio va a estar comprometido siempre, vamos a tener la reinfección en esa zona y va a ser mucho más fácil de que el virus pueda llegar a generar el daño. Yo conozco a un señor, o sea, es el abuelito de una amiga, y desde que yo lo conozco fuma ese señor, ¿ya? Han pasado como 25 años creo, y ese señor sigue fumando, sigue vivo. Yo no sé si este tipo de personas no entran a este tipo de no sé, pues, de estudio, pero a mí me parece totalmente extraño que nunca haya caído mal ese señor y que fume, ha fumado toda su vida y nunca lo he visto mal ese señor. Pero bueno, es otra cosa, ¿no? Igual hay obviamente una asociación directa con personas que sí fuman o que incluso están viviendo con personas fumadoras que pueden llegar a tener mayor predisposición, ¿ya? En la parte genética también te mencionan porque muchas de las señalizaciones están asociadas justamente a la parte genética, ¿ok? Por otro lado, te mencionan de que hay comorbilidades como por ejemplo personas con enfermedades del corazón, ¿no? O con la EPOC, ¿no? La enfermedad obstructiva crónica. Incluso uno de los factores de riesgo importantes es que tengas en este caso o estés generando una gestación, ¿no? Pero en esta situación lo que vamos a observar es de que tu sistema inmunológico está en un estado de tolerancia. Entonces, como está tolerando prácticamente todo lo que ingresa por tolerar el bebito, ¿no?
lo que vamos a observar es muchas veces de que no hay síntomas en esas personas. ¿Okay? Por otro lado, la obesidad también está, y obviamente la edad, ¿no? Los niños y adultos mayores deben ser los que más llegan a sufrir con respecto a los factores de riesgo. ¿Okay? Entonces, empezamos a observar un poquito sobre COVID. Ahí está, ¿no? ¿No? ¿Cómo se llega a generar el ingreso del virus en una persona? ¿Okay? En el caso del virus de la influenza, y que me parece, chicos, de que por ahí se me ha pasado, ¿no? Por favor, elimínenlo, porque obviamente con el apuro se ha hecho el PPTs y por ahí debe decir SARS-CoV-2, creo. Pero en realidad ya saben que la gente de la influenza es el virus de la influenza, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar aquí en el virus de la influenza? ¿Se acuerdan que les mencioné que la proteína importante para el ingreso celular era la hemaglutinina? La hemaglutinina, ¿no? La hemaglutinina tiene que adherirse a algo llamado ácido ciálico. ¿En dónde? Normalmente las células epiteliales del tracto respiratorio. ¿Okay? El ácido ciálico. Y se ha observado de que este ácido ciálico tiene que estar unido normalmente a un alfa 2,6 de lactosa. ¿Okay? A diferencia, miren, esto de acá suele ser en humanos, pero a diferencia de los animales, de las aves, que tienen otro tipo de uniones, ¿no? El alfa 2,3 de lactosa. Entonces, se menciona esto ¿por qué? Porque nosotros, en este caso, sabemos de que la influenza muchas veces ha sido recombinaciones, ¿no? Con otros tipos de virus, incluso virus aviares que se adaptaron a nosotros y que en este caso los encontramos pues teniendo otro tipo de enlace para poder generar la invasión a nosotros, ¿no? Entonces se menciona de que esta unión, ¿okay? Este ácido ciálico, nosotros lo tenemos obviamente en lo que viene a ser la parte nasal, ¿no? Pero también en lo que viene a ser la tráquea, en los bronquiolos, en los alveolos pulmonares. Entonces, si observamos esto, hay como un camino, ¿no? Por el cual el virus puede llegar incluso a la parte pulmonar. Entonces a esto se le conoce también como tropismo celular. Muchas veces va a haber mucha más cantidad en algunos lugares, ¿no? Que en otros. ¿Okay? Obviamente que también vamos a encontrar, ¿no? Esta otra imagen en donde nos ayudan un poquito, miren, a determinar de qué manera podríamos llegar a generar pues la adhesión a una célula epitelial. ¿Okay? Vamos a analizar un poquito eso. En el caso de lo que viene a ser el virus de la influenza, nosotros tenemos algo interesante que hablar. Acá tenemos el virus, ¿no? De hecho está observándose aquí el material genético segmentado y alrededor de él está esta capa lipídica que tiene la hemaglutinina, ¿no? La hemaglutinina se tiene que adherir a los ácidos ciálicos que mencionábamos, ¿correcto? Ahí lo tenemos, ¿no? Por eso puede ver mi cursor. No se puede. Si lo hago más chiquito, aquí no, ¿ya? Entonces, este es el virus, se está adhiriendo a los ácidos ciálicos del epitelio, normalmente, las células epiteliales, ¿no? Y por medio de una endocitosis mediada por receptores, vamos a encontrar este ingreso del virus de manera completa, miren, ¿no? Entonces, adentro se menciona de que obviamente pasan por procesos de desencapsulación, ¿no? O desencapsidación, en este caso vienen a generar la liberación del material genético. Pero este material genético normalmente debería, por ser ARN, quedarse ¿en dónde? En el citoplasma. Pero ¿qué pasa aquí? ¿Qué es lo que estamos observando? Una falla en el sistema, ¿verdad? ¿Qué hace este microorganismo de ARN? Por medio de algo llamado importinas, ¿okay? Logra sortear esta situación de quedarse solo en el citoplasma y puede llegar a pasar al núcleo para poder utilizar la maquinaria del núcleo y generar el ARN mensajero que requiere y las proteínas posteriores. Entonces, uno de los virus interesantes justamente por eso, ¿no? Puede llegar a generar este paso al núcleo, utilizar lo que vienen a ser estas polimerasas normalmente para poder generar todo su sistema. ¿Okay? Además de eso, miren por aquí, ¿no? Tenemos de que al llegar a generarse más viriones,
requieren de empezar a generar una envoltura, ¿se acuerdan? ¿Y esta envoltura de quién se la quitaban o de quién se la robaban? La célula infectada. Esta es la célula infectada, miren, y en la célula infectada vamos a tener nuevamente todas estas proteínas que se están adhiriendo a partir del virus a esa zona. Entonces la parte lipídica obviamente va a ser del hospedero y las partes proteicas normalmente llegan a ser de este virus que se adhieren acá, ¿no? Y de ahí sale pues el material genético, el virión, ¿no? Ya ensamblado, y obviamente se genera en este caso un virus verde. ¿Ok? ¿Todo bien hasta acá? Bien. Entonces, recuerden acá, ¿no? De que si nosotros tenemos un ácido ciálico unido a alfa 2,3, ¿no? Gal, en este caso pues simplemente es básicamente porque estamos hablando de una célula epitelial de una ave, ¿verdad? ¿Okay? Que no es lo mismo que hablar de esta otra de aquí, que la tenemos nosotros en diferentes zonas de nuestro sistema respiratorio. ¿Okay? Entonces, sí. No, el tropismo se menciona de que, bueno, sí, por un lado puede llegar a ser mucho más, ser mucho más afín a generar el ingreso a una célula humana o a una célula de ave o de animalito, ¿no? Pero también se refiere a que en algunos de estos casos, ¿no? Puede llegar a estar mucho más adaptado a movilizarse a zonas que tengan más de estos ácidos ciálicos, ¿no? Entonces también va a generarse esa movilización. ¿Okay? Entonces, vamos a ver un poquito sobre la otra infección. Ustedes ya conocen, si no me equivoco, ¿no? COVID-19, que en este caso, ¿cómo se llamaba el patógeno? El agente SARS-CoV-2, ¿verdad? Este SARS-CoV-2 es un virus nuevamente de ARN, ¿no? De sentido positivo esta vez, y que en este caso va a ser de ¿qué? ¿Bicatenario o monocatenario? ¿Cómo se dice? Monocatenario. No, monocatenario se menciona aquí SS, ¿verdad? O simple strand. Entonces, aquí lo tenemos como monocatenario. ¿Okay? ¿Qué proteína es importante para que el SARS-CoV-2 pueda unirse a las células de nuestro cuerpo? La spike, o la proteína S, ¿verdad? Aquí ya no es la hemaglutinina, ¿correcto? Sino la proteína spike. Entonces, vamos a ver una imagen de este virus. Ahí tenemos al virus, un material genético, ¿no? Y que está obviamente con algunas proteínas conteniendo una nucleocápside. Recuerden acá que es material genético más cápside, que la cápside no necesariamente va a ser pues icosaédrica o cosas así, sino que a veces suele ser incluso pues con simplemente proteínas que la logran unir. ¿Okay? Luego de eso, miren, por acá tenemos, ¿qué cosa? Todo esto acá, solo rosadito, solo la envoltura, que en este caso la envoltura suele ser una envoltura lipídica, ¿ok? Además de eso, en esta envoltura lipídica nosotros vamos a encontrar, ¿no? Estas proteínas spike, que parecen como si fueran unas espinas, ¿no? ¿Okay? Y estas son las que a nosotros nos van a interesar, porque suelen ser las que llegan a generar la adhesión a la ECA2 o la AC2, depende de cómo la hayan encontrado ustedes en algunos libros, ¿no? En inglés o en español. ¿Se acuerdan de qué significaba esto? ¿Qué proteína? ¿Qué receptor es este? ¿Cuál? ECA2. ¿ECA? Este. ¿Te acuerdas de ahí? ¿Ah? Es un detergente, dice todo. Enzima convertidora de angiotensina 2, ¿no? ¿Ok? Esa es. Ahora, si ustedes se observan acá, esta proteína S tiene que adherirse a esta enzima convertidora de angiotensina 2. ¿Quién llega a tener estas enzimas? Nuestras células, obviamente, del epitelio respiratorio. ¿Ya? ¿Qué tipo de células? Miren, no solamente la parte del epitelio olfatorio, ¿no? Nasal, de los bronquios y de los alvéolos, sino también, miren, por aquí. ¿Dónde más hay expresión de ECA? En el riñón, en el pulmón, bueno, el pulmón lo vimos, en la parte vascular, ¿no? ¿En dónde más? En el corazón, ¿no? En el intestino. Y por eso es de que
todos estos lugares en donde ustedes van a encontrar el K2 puede llegar a ser dañado por SARS-CoV-2. Entonces, sintomatologías de COVID. ¿Qué les dio, chicos? ¿A alguien les dio COVID? Porque me dio como 4 veces. No, justo que a ustedes no les haya dado. Por probabilidades de dio. ¿A ti nomás? ¿Y los demás? Sanos. Pulcros. Ahí está, somos 3, ¿verdad? Ah, el 3%, ¿no? De los que íbamos a morir. No morimos. Pero chicos, en el caso de las personas que les dieron COVID, debieron acordarse, ¿no? De que, por ejemplo, a mí, primero que nada, obviamente los síntomas de una gripe, ¿no? Pero también generaba daño en el intestino, o sea, que podías llegar a tener diarrea, podías llegar a tener dolores estomacales o incluso gases. Entonces todo eso generaba obviamente daño en el sistema digestivo. A otras personas llegó a generar daño en la parte vascular, obviamente con situaciones fatales, ¿no? A otras se generaron daños en el sistema nervioso central, o sea, había algunas personas que ni siquiera podían llegar a agarrar un lápiz, por ejemplo, ¿no? Otras llegaron a generar daño en la parte de acá, o sea, empezó a perder el sentido del olfato, el gusto. Entonces, obviamente que es porque el microorganismo puede llegar a generar el anclaje a cualquiera de esas células, ¿ya? Entonces, vamos a analizar un poquito sobre los factores de riesgo. ¿Qué factores de riesgo normalmente? Si hablamos de edad, la misma edad que mencionábamos antes, niños y adultos mayores, ¿verdad? ¿Qué personas estaban más asociadas a una posible infección más agresiva? Vienen a ser las personas obesas. Incluso se menciona de que suelen ser también más hombres que mujeres, ¿no? Más que nada, obviamente nosotros las chicas no sé cómo vamos a, no sé, supongo que sí, no lo sé, no estudio, pero se habla más de la enzima de convertidor de angiotensina, ¿ya? Y obviamente por la parte hormonal. Y por otro lado, también te menciona que es genético, algunos de los tipos de sangre se vio que tenía mayor predisposición a poder llegarse a infectar. Todavía no se sabe obviamente todo el por qué, sino que simplemente han habido estudios y han salido estos, ¿no? Y también algunas comorbilidades, pues, ¿no? Personas que por ejemplo tenían hipertensión, personas diabéticas, ¿no? Personas que por ahí tenían daños en lo que vienen a ser riñones, el corazón, pueden llegar a ser factores de riesgo. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo se llega a ingresar a SARS-CoV-2. SARS-CoV-2, a pesar de que nosotros pensemos de que todos los virus llegan a ingresar a su material genético y ahí quedó, ¿verdad? Eso es como que un dato bastante general, ¿ya? Para que ustedes lo puedan llegar a entender. Pero si ustedes comprenden a cada virus, se darán cuenta de que cada uno tiene una manera particular de ingresar, ¿no? Entonces algunos ingresan por endocitosis, como el anterior, ¿verdad? Hay otros, como aquí, miren, este también entra por endocitosis, si se dan cuenta, ¿no? Pero también hay otro que puede llegar a generar una entrada, básicamente su material genético y listo, ¿no? Entonces, vamos a ver las dos maneras de que ingrese este virus de SARS-CoV-2, ¿ya? El virus de SARS-CoV-2 tiene dos ingresos. El ingreso endosomal, ¿ok? Y el ingreso, ¿dónde está? Y el ingreso a través de lo que viene a ser la superficie de esta célula, ¿no? Recuerden acá que la envoltura del SARS-CoV-2, como es lipídica, puede generar una unión también, muchas veces, con lo que viene a ser la membrana de la célula hueso. Entonces, estas dos opciones de ingreso tenemos. Vamos a ver la primera, ¿ok? La primera, que es la entrada endosomal, de hecho tenemos acá, miren, el virus primero tendría que generar una unión, ¿correcto? ¿Qué proteína del virus normalmente genera la unión? La proteína pari, con la enzima convertidora de angiotensina, ¿no? ¿Okay? Se genera una internalización una vez que se genera esta adhesión a los receptores y en lo que viene a ser el endosoma, adentro de la célula, ¿no? Se genera algo así como una acidificación de ese endosoma, liberando, en este caso, aquí está, ¿no? Con ayuda de las camptepsinas de tipo L, lo que va a generar es que se empiece a liberar básicamente este material genético del virus, ¿no? Que ha sido pues incorporado por medio del endosoma. Entonces observamos de que el material genético se libera posteriormente, ¿ok? Y este material genético ya ingresará a generar toda la utilización de la maquinaria de la célula, ¿ok?
Por otro lado, y acá también te menciono más o menos cómo es que se llega a utilizar este tipo de compuestos extras, ¿no? Acá te menciono que normalmente la proteína S, que viene a ser la spike, tiene dos zonas, pues, ¿no? Una zona que se llama S1 y otra que se llama S2. Entonces, normalmente para que se logre generar esta liberación, se tiene que generar un corte en lo que vienen a ser las S1 y la S2, ¿no? Se tiene que generar un corte para poder liberar a este patógeno. Por otro lado, miren, aquí tenemos la entrada a través de la membrana, ¿no? El virus en este caso se va a unir, nuevamente tenemos aquí la unión con la EK2, ¿verdad? Y también tenemos la unión con una proteína, es una proteína básicamente, que es la TMPRSS2, ¿ok? Esta es una enzima que permite el corte, nuevamente, ¿no? De lo que viene a ser, pues, la proteína S. Aquí creo que se ve mejor, en esta imagen, ¿no? Aquí tenemos, miren, la proteína S, que viene a tener una zona llamada S1 y una zona S2, ¿ok? Unida a la EK2. Entonces, la TMPRSS2, que viene a ser esta proteasa, lo que hace es justamente cortar entre estas dos zonas, ¿ok? Y de esta manera genera la activación de ese dominio para que se pueda llegar a incorporar a la membrana. ¿Okay? De esta manera, pues, directo desde la parte superficial ya empezaríamos a liberar el material genético del virus. ¿Todo bien hasta acá? ¿O ya se perdieron? Ya. ¿Qué proteínas son importantes en virus SARS-CoV-2? ¿Cuál es la proteína que llega a generar el ingreso en nuestras células? La EK2, ¿verdad? ¿Hay algún tipo de proteasa importante que pueda ayudar a cortar? TMPRSS2, muy bien, ¿no? Que es una proteasa, ¿verdad? Y recuerden aquí, pues, que normalmente esta proteína S se llega a cortar en estos lugares que suelen estar entre la S1 y S2, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿Esa unión es el anclaje del virus con el...? no. O sea, la proteína S la han dividido en dos zonas, ¿no? En la S1 y la S2. De hecho, acá te menciona de que corta en lo que viene a ser la unión entre S1 y S2, pero en realidad yo he leído en algunas informaciones que dicen la S1. Acá te menciona que es en la S2. Entonces, bueno, háganle caso a esta partecita, ¿ya? Menciona acá que normalmente se corta en la S2. Bueno, entonces, como les mencionaba hace rato, ¿no? Ya tenemos las dos vías de ingreso de este virus, ¿correcto? Y